Bueno, y acá vamos a hablar de otro concepto que ya he mencionado, pero que es tan importante que se merece una clase específica y puntual para únicamente este concepto. Déjenme que ajuste ahí, que quede perfectito. Ahí. Se merece literalmente una clase única para este concepto, porque es una idea que cuando yo la entendí, me explotó la cabeza. Lo dice Kevin Trudeau, ¿sí? En el audio de Su deseo, su mandato. Y cuando yo lo escuché me hizo todo el sentido del mundo y me di cuenta que había sido uno de mis mayores errores durante la mayor parte del tiempo en la que me puse objetivos y no pude cumplirlos. Sí, fue uno de los mayores errores que cometí. Y es el buscar el cómo. Buscar el cómo. Enfocarme en el cómo. Cómo iba a lograr las cosas, cómo lo iba a hacer, cuál era el plan. O sea, enfocarme en el cómo de forma obsesiva y cegarme con encontrar ese cómo, lo único que hacía era que yo pierda fe. Lo único que hacía era que yo pierda mi grado de fe y certeza sobre aquello que quería lograr. Y claro, cuando yo lo escuché por primera vez, me di cuenta de que el cómo, o sea, el enfocarse en el cómo y la importancia que nosotros creemos que tiene el cómo para lograr nuestros objetivos, es uno de los mayores sistemas de dominación mental que la gente con poder instala en la sociedad. ¿Por qué? Porque cuando vos te enfocás en que una persona busque el cómo hacerlo y que crea que lo único importante y lo que más influye en sus resultados es el cómo lo hace, la persona se va a dar cuenta de que no tiene ni puta idea de cómo lo va a hacer, y cuando busca el cómo, ve que es técnicamente imposible o muy difícil y abandona ese objetivo, abandona ese sueño, abandona eso que quiere lograr. Y una persona que abandona su sueño, que abandona aquello que quiere lograr, se vuelve muy fácil que trabaje para vos, o que renuncie a sus sueños, o que haga algo que no le gusta porque simplemente es lo que le queda. Porque hacer lo que él quiere es muy complicado. Porque el cómo que él cree que es para alcanzar eso es demasiado complicado. Entonces, en la balanza de entrenamiento de Kevin Trudeau habla sobre que lo más importante, en el 80-20 de resultados, ¿sí? De lo que implica, está en la parte de las creencias, los pensamientos y el cómo te sentís, ¿sí? Y en el 20, lo menos importante, es el cómo lo haces. Porque el cómo aparece cuando vos estás alineado en creencias, pensamientos y emociones. Entonces, lo que tenés que entender es que si hoy tenés un objetivo y tu mente está pensando, ¿cómo carajo lo voy a lograr? Error. Porque lo único que estás haciendo es enfocarte en tu pantalla de radar. Y tu pantalla de radar es como si fuese tu visión, ¿sí? Vos podés ver de acá a 3 kilómetros, ¿sí? Tus ojos te dan para ver de acá a 3 kilómetros. Pero el panorama, el universo, de todo lo que existe, tiene 500 kilómetros. Claro, y vos estás buscando el cómo hacerlo dentro de esos 3 kilómetros que vos ves. Pero ya hay otros 497 kilómetros que vos no estás viendo y que están operando para que tus metas se hagan realidad. ¿Vos entendés esta locura? Cuando vos te enfocás en el cómo, obviamente perdés la fe, porque en los 3 kilómetros que vos podés ver, no está lo que realmente va a hacer que alcances tus objetivos, que alcances esa meta. En esos 3 kilómetros no está lo que se va a mover y las piezas que se van a mover para que aquello que querés se haga realidad. Eso está fuera de tu pantalla de radar. Pero como te enfocás en el cómo y no podés ver más allá de esos 3 kilómetros, te frustrás, empezás a dudar, te llenás de miedo y por consecuencia todo lo que querés se aleja más y más y más. Entonces, Nacho, pero ¿cómo me decís? ¿Quiere decir que solo pensando en aquello que yo quiero y conectando con esa meta y con esa energía, ¿puedo lograrlo? Sí, podés lograrlo. Podés lograrlo, porque la frecuencia que estás emitiendo va a acercar eso. Y esa frecuencia te va a hacer incomodarte para lograr eso, aunque no sepas cómo. Pero siempre hay un accionar necesario para que eso pase, obviamente. Pero el cómo vos lo vas a hacer se te va a hacer revelado en el camino. Se te va a hacer revelado, se te van a poner las personas, los elementos, los métodos, y poco a poco se van a ir apareciendo las piezas del puzzle. Pero vos no tenés que enfocarte en esto. Vos tenés que enfocarte en lo que querés, en tus creencias y pensamientos, y en estar transmitiendo la emoción correcta para estar transmitiendo la frecuencia correcta de aquello que querés. Cuando eso suceda, todo el cómo que va a hacer eso realidad va a empezar a aparecer poco a poco en tu vida. Se van a ir acercando cada uno de los elementos. Van a aparecer la persona, te va a escribir alguien que hace mucho no hablabas, va a aparecer un cliente que hace meses estaba por contratarte pero no te contrató. Y poco a poco cada una de esas piezas van a empezar a aparecer de una forma tan sincrónica que no vas a entender ni cómo eso pasó. Y esto es uno de los principales secretos. Porque mientras vos estás demasiado enfocado en el cómo, lo único que estás haciendo es perder fe. Y cuando vos perdés fe, estás perdiendo la vibración de aquello que querés traer. Y cuando vos perdés la vibración, todo el resto de las cosas no funcionan. Y no importa que intentes un modelo de negocio, no importa que intentes otro modelo de negocio, no importa que intentes otra habilidad, nada te va a funcionar. Nada te va a dar los resultados. Y acá viene lo más loco. Una persona que está conectada con la fe, con la frecuencia, ¿sí? Que entiende estos conceptos y entiende cómo funciona la ley de atracción, haga el modelo que haga, lo va a hacer funcionar. Haga el modelo que haga, lo va a hacer funcionar. Sea dropshipping, sea e-commerce, sea venta de productos digitales, sea afiliados, sea un local, un kiosco, porque no es el cómo, es quién hace ese cómo. Y cuando vos te convertís en la persona que puede hacer eso, automáticamente empezás a tener resultados. Y esto es un cambio de un segundo que puede cambiar completamente tus resultados. Porque mientras te enfoques en el cómo y vos quieras decir, no, esto va a ser así y de esta forma, y va a ser en este tiempo, y va a ser con estas cosas y con esta habilidad,
Estás queriendo controlar los planes. Y los planes te los entrega Dios. El cómo te lo entrega Dios. El cómo el universo te lo va a poner enfrente y te vas a dar cuenta cuál es ese cómo. Pero mientras quieras controlar los planes, vas a seguir cegado en un plan que no te va a hacer prosperar. Porque no es el plan lo que te hace prosperar, sino la persona en la que te convertís para hacer eso realidad. Así que el cómo importa un carajo. Deja de pensar en el cómo y empezá a pensar en las cosas que querés, en los objetivos y conectar con esas emociones, conectar con la fe de que eso se va a hacer realidad, y los cómo van a empezar a aparecer en tu vida como por arte de magia, literalmente. Porque cuando vos estás en esa frecuencia, el universo empieza a mover las piezas que están por fuera de tu pantalla de radar, y como esas cosas que están por fuera de tu pantalla de radar te empezás a dar cuenta de que se están moviendo, cuando empieza a entrar en tu pantalla de radar las personas, los métodos, los resultados, las cosas que necesitas para que eso se haga realidad. Pero imagínate que la mayor parte de las cosas pasan en los 497 kilómetros del campo que vos no estás viendo. Y solo los 3 kilómetros que vos ves es la última parte. Entonces tenés que tener fe ciega en que todas las piezas se están moviendo en esos 497 kilómetros, porque esa fe es la que va a hacer que eso llegue a tus 3 kilómetros de visión y ahí sepas cómo hacerlo y de qué forma. Pero esa no es tu misión. Pues me asusté. Esa no es tu misión. Entonces el cómo importa un carajo. Enfócate en pensar en lo que querés, en conectar con la emoción y elevar tu nivel de frecuencia. Y el cómo va a empezar a aparecer en tu vida. Va a empezar a llegar a tu pantalla de radar y ahí vas a saber exactamente cuál es el camino y cuál es el plan para lograr eso que querés. Dicho esto, nos vemos en la próxima clase. Sean muy bienvenidos a una nueva clase para la Diamond Room, y en esta clase de hoy quiero hablar sobre una ley fundamental. Como hemos tratado varias leyes universales que nos ayudan a comprender cómo funciona el mundo y de qué forma nosotros podemos utilizar las leyes a nuestro favor, hoy quiero hablar sobre el ritmo y la relación con el fracaso. El ritmo también llamado ritmo hipnótico o la ley de compensación, es una ley en la cual se relacionan todas las cosas que existen en este universo. Todo lo que existe en este mundo se relaciona. Ustedes, como saben, nosotros, las demás personas, las cosas entre sí, al ser energía, todas se relacionan entre sí. Y la ley del ritmo explica cómo nosotros nos relacionamos con las cosas. Es decir, si nosotros comprendemos cómo nos relacionamos con las cosas que existen, nosotros podemos comprender cómo relacionarnos para utilizar esta ley a nuestro favor. Yo tengo acá un pequeño resumen para no saltearme ninguno de los puntos que quiero tocar sobre esta ley y explicar cómo la ley del ritmo, ¿sí?, es lo que define nuestros resultados. Como bien sabemos, y ya lo he hablado en varias de las clases de la Diamond Room, nosotros nos convertimos en aquello que pensamos la mayor parte del tiempo. Y esto ha sido uno de los mayores descubrimientos que todas las personas que han analizado y estudiado el éxito a lo largo de la historia, desde Aristóteles hasta Napoleon Hill, hasta Brian Tracy, todos llegaron a la misma conclusión. Y es que nos convertimos en aquello que pensamos la mayor parte del tiempo. Por lo tanto, nuestros pensamientos son nuestro mayor punto de conexión con la utilización de esta ley, que es la ley de compensación o la ley de ritmo, que explica que nuestros pensamientos, es decir, aquello en lo que creemos, relacionado o llevado a cabo durante un periodo de tiempo, sí que es como el tiempo es el elemento clave para determinar en quién nos convertimos. Nosotros no nos vamos a convertir en X o Y persona por hacer una cosa durante un día, pero sí durante varios días, varias semanas y varios meses, prolongadamente, termina definiendo en quién nos convertimos. Entonces, nuestros pensamientos son los que definen si utilizamos la ley del ritmo a nuestro favor, haciendo así que esta ley atraiga a las cosas que nosotros queremos, los resultados que nosotros queremos ver manifestados en nuestra vida, o por el contrario, que esta ley nos entregue a nosotros resultados que no queremos, llevando inherentemente al fracaso, llevándonos a la situación en la cual no queremos vernos en cualquiera de las áreas de nuestra vida. Lo primero que tenemos que entender es que cualquier ley natural, como la ley del ritmo, la ley de gravedad, la ley de atracción, cualquiera de las leyes que existen son completamente neutras. Es decir, las leyes no van a conspirar en nuestra contra o a nuestro favor, a no ser que nosotros así decidamos hacerlo. Entonces, esto nos vuelve a otorgar completamente la responsabilidad de cómo la utilizamos. Y en este caso, nuestros pensamientos van a determinar qué es lo que sucede con la ley de compensación. ¿A qué me refiero con la ley de compensación o ley del ritmo? Todo lo que existe en el universo se relaciona, ¿ok? Y como todo se relaciona, todo existe en un perfecto equilibrio. Por eso si vos entregás mucho, no podés recibir poco. Y si vos entregás poco, no podés recibir mucho. ¿Por qué? Porque todo en este mundo está perfectamente equilibrado. Todo funciona para que haya un equilibrio y para que todo tenga un sostén. Entonces, cuando vos entendés cómo funciona la ley de compensación, puedes entender perfectamente cómo funcionan tus resultados al día de hoy. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta clase? Es que entiendas que tus pensamientos, es decir, nuestros pensamientos, definen por completo cómo se utiliza la ley de compensación en nuestra vida. Y acá tenés dos elementos, que es o lo usás a tu favor con el elemento de el pensamiento riguroso, ¿sí? El pensamiento riguroso y el deseo ardiente, o tenés el pensamiento a la deriva, ¿bien? Y termina en el dominio del diablo. Y es acá donde el diablo, más conocido como ego, mente, etc.,
nos termina dominando y utilizando la ley del ritmo a nuestra contra, perdón. Y cuando nosotros tenemos un propósito claro, un deseo ardiente y un pensamiento riguroso, es cuando nosotros podemos utilizar esta ley a nuestro favor. Entonces, ¿qué quiero que entiendas acá? Que nosotros vamos a llegar a construir un resultado, ¿sí?, en base a nuestros pensamientos, pero más precisamente nosotros vamos a desarrollar un ritmo hipnótico en el cual nos vamos a alojar según la forma en la que pensemos, porque la forma en la que pensemos determina los lentes con los cuales vemos la realidad. Entonces, ¿de qué forma nosotros construimos un ritmo que termina llevándonos inevitablemente al fracaso? A través de los pensamientos a la deriva. ¿Y qué son los pensamientos a la deriva? Son la serie de pensamientos incontrolados que tenemos y tomamos como verdad. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Si vos estás haciendo si estás alimentándote de forma saludable y te llega un pensamiento de ¿por qué no te comes un McDonald's? Y ese pensamiento lo terminas asumiendo como verdad y vas y te comes ese McDonald's. Pero luego decís, ok, ahora que ya estoy acá, me voy a hacer el combo completo y me como un helado, un McFlurry y termino con este combo, ¿no? Entonces me como ese helado. ¿Qué pasó con ese pensamiento? Ese pensamiento que no estaba alineado a la versión de vos que querés ser, ese pensamiento a la deriva, fue lo que hizo que te termines convirtiendo en esa persona, ¿sí? O tomando esa acción que no querés para tu vida. Pero, ¿cómo? Ese pensamiento no fue cuestionado y no había ninguna determinación o pensamiento riguroso para negar ese pensamiento. Ese pensamiento se convirtió en una acción. Y la consecuencia de las acciones repetidas es lo que desencadena en tu resultado. Entonces, la ley del ritmo explica que si tus pensamientos alimentan acciones a la deriva, tus resultados por consecuencia van a ser dominados por tus pensamientos a la deriva. Lo cual es que perdés el control de tus resultados. Y esto explica también por qué necesitamos, sí, por qué se busca constantemente la necesidad de tener el control del resultado. Porque el control del resultado parte de la escucha de los pensamientos a la deriva. Cuando vos tenés una serie de pensamientos a la deriva y esos pensamientos se vuelven tu naturaleza, aparece el miedo a lograr X o Y resultado. Entonces, como aparece el miedo a lograr ese resultado, aparece la necesidad del control del resultado que vamos a tener en base a la acción que estamos ejecutando. Cuando hay un pensamiento riguroso y hay una